nos están siguiendo. Acá, ahora. Bendiciones a todos los que estamos y los que nos están siguiendo. Amén. Presten mucha atención a la llave que el Padre va a entregar hoy, ¿sí? Para los que nos están siguiendo y no saben dónde nos reunimos en la calle 9 de Julio, acá en Los Polvorines, 960, esquina Gascón. Amén. En la casa de nuestra hermana Jessica, que hoy está grabando. Amén. La bendecimos también, bendecimos esta casa que han permitido que el arca repose en este lugar. Amén. Eh, y estamos planificando también ciertas escuelas estén teniéndolo en cuenta en las oraciones. En Escobar, por ejemplo, ahora hace poquito fuimos a visitar una casa y quedamos en acuerdo para comenzar, ¿sí? Y el Padre está obrando de una forma como para que salgamos y estemos conquistando las casas y las familias, así que ténganlo en cuenta en sus oraciones. Ya estamos planificando con Jessica la otra vez, nos quedamos armando más o menos el material de la escuela que teníamos, pero teníamos que ver cómo arrancábamos, ¿sí? O sea, que enseñar primero, segundo y así, el orden, para, bueno, después acordar con los días de las personas que, no, que van a estar recibiéndonos y, y lo que vamos a enviar para poder llegar. Así que estamos trabajando también de esa forma. Amén. Porque hay gente que si uno primeramente no saca todo lo que está impidiendo para que puedan llegar, va a ser muy difícil que lleguen a un lugar puntual de reunión. Y hay gente que está a cierta distancia y obviamente eso genera una especie de dificultad, ¿sí? A veces por muchos motivos, no solamente por el tema de viajar, sino también por el tiempo y los tiempos laborales de maíz se dividen de muchas formas. Entonces, el ministerio, de todas formas, el Padre nos llama, ¿no? Como dice en su palabra, cuando comisiona y envía a sus apóstoles, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Amén. Entonces nosotros estamos para que el Padre nos lleve donde Él nos quiera llevar. Así que, y nos está llevando porque Él mismo nos está desde enseñarnos a producir sucesos y eventos que quizás uno no es que lo planificó, sino que él mismo, y puedo ver que a distintos profetas en estos tiempos el Padre los está llevando justamente a reunirse y a comenzar desde las casas. Amén, uno se va enterando en los grupos de chat y demás, como que ahora el mismo espíritu como que está generando un rompimiento a lo que uno estaba acostumbrado a ver. No quiero decir de que uno no vaya a tener su auditorio o su salón, sino quiero decir que está llevando a comenzar, ¿sí? Desde las raíces, como pasaba con la iglesia primitiva, en las casas. Amén, así que estén orando por eso, porque en otros tiempos habían lugares donde se llenaban de gente, pero no siempre estaba la familia completa acompañando. Y ahora a través de esta estrategia yo lo que noto es que el Espíritu quiere comenzar a obrar en las casas con familias enteras. Amén. Comenzar a que comiencen a recibir, ¿sí? Comenzar a que comiencen a recibir, valga la redundancia, el ADN de Cristo primeramente, ¿m? Y bueno, después todo lo que uno necesita para irse moviendo colectivamente, corporativamente, ¿sí? Nosotros no dispensamos porque la iglesia está compuesta por aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, ¿m? Y la reunión puede ser en cualquier lugar, hasta el aire libre. La otra vez me contaban de un ministro que se le dice así, ¿no? Como que tiene su iglesia en las calles, ¿sí? Es como que él se mueve mucho en lo que es el rap y demás. Entonces, como que tienen reuniones callejeras prácticamente. La iglesia se congrega en las calles, ¿no? Está bien, no estoy diciendo que sea una fórmula, pero él no, el Padre lo envió, lo guió a desarrollarse de esa forma, ¿sí? Y le da resultado. Amén.
Entonces, y vemos, sin ir más lejos, que el mismo ministerio de Yeshua, también en una barca, al aire libre, en plazas, ¿sí? En calles, en una casa de alto, ¿m? Y la gente ahí se frenaba y escuchaba la palabra. Entonces, es como que puedo percibir que el Espíritu está llevando en estos tiempos a salir de las cuatro paredes, y si bien uno puede reunirse, tiene la bendición de reunirse en una casa, amén, pero quiere comenzar nuevamente, ¿sí? Eh, ya no solamente desde un auditorio, sino comenzar ahora a expandirse la luz de Cristo, amén, más allá de los límites de un auditorio, amén. Bien, entonces estuvimos viendo en estos días, ¿sí? Un espíritu muy particular que el Espíritu Santo me inspiró, que tiene que ver obviamente con las aguas de abajo, que son tinieblas. ¿M? No solamente, lo decía en estos días, reunión tras reunión, cuando hablamos de aguas de abajo, no solamente nos referimos a los espíritus de las aguas, sino nos referimos a tinieblas en forma general. ¿M? Y si bien en este caso está asociado, porque estamos hablando de los espíritus que se representan en el sistema de las tinieblas, que se representa como el espíritu de Goliat, ¿recuerdan? ¿Sí? Justamente los filisteos en esa ocasión estaban las ciudades principales situadas en lugares que tenían que ver con agua, ¿sí? Las 5 ciudades principales filisteas estaban justamente alojadas todos sobre una costa. Amén. Es más, el demonio, vamos a decirlo así, o el espíritu de las tinieblas, uno de ellos principales que ellos adoraban, se llamaba Dagón, y era un ser mitad pez, mitad hombre, la estatua, amén, que lo representaba. Así que obviamente, espíritus de las aguas. ¿Mm? Pero en este caso vamos a ver a este movimiento y sistema de las tinieblas. ¿Mm? ¿Por qué hablo de sistema y por qué hablo de este movimiento? Porque representa Goliat varios espíritus ahí. ¿Mm? Que se manifiesta todo ahí en Primera de Samuel 17, que lo estuvimos viendo un poco. Y ahí en Primera de Samuel 17, ¿sí? En ese evento entre David y Goliat vemos varias representaciones, varias apariciones de distintos tipos de espíritus de las tinieblas. Amén. Pero que todos ellos, digamos, lo que tienen en común, que operan, y eso es lo que el Espíritu me fue llevando, operan y se mueven cuando una persona está, por ejemplo, en una situación o de deuda o de temor a ser despojado de todo, o ciclos de deuda, ¿sí? En el cual uno se nota que hay algo que está cautivando, ya sea algún aspecto económico o financiero, o muchas veces áreas de nuestra vida, quizás escasez de tiempo, de distintas cosas. Amén. Un escaso fluir de todo lo que sería la vida de Dios en los distintos aspectos de la vida de uno. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Todas las áreas, te tengas que pensar un momentito, donde debería manifestarse el aire y la vida de Dios, oprimido y bajo amenaza de quedarme sin nada, en el área que sea, ¿sí? Amén. Porque quizá uno puede decir, no, yo la verdad, en lo económico vengo joya, pero no solamente es dinero, amén. El bienestar no solamente lo determina el dinero, ¿sí o no? Amén. Riqueza no es solamente tener dinero, ¿verdad? Bien, entonces ahí en 1 Samuel 17, 1 al 3, vamos a ver, ya estuvimos viendo qué representaban las 5 piedras, ¿se acuerdan? Y que cada una son armas y herramientas para añadir en la batalla contra estos gigantes, ¿sí? Y ahora vamos a ver aspectos claves para poder vencer que debo entender.
Entonces, hay veces que no se entiende con claridad qué me quiere decir la Biblia. Lo leo como una historia. No, no es, ¿dónde está la Biblia? No le interesa. A Dios no le interesó es que esté escrito en la Biblia solamente para que vos te enteres algo que pasó hace muchos años. No le interesó, no le interesa al Padre de que vos conozcas una novela más. No es así. Hay una verdad que es viva y eficaz para el acá y ahora. Hay algo en cada historia, aunque haya pasado miles de años, que te está queriendo decir acá y ahora. Amén. Entonces, los nombres de las ciudades, porque fíjense que la Biblia llegó traducida también al español, no el sentido, pero los nombres, ¿cómo se mantienen? Se mantienen los nombres que tienen su significado en el idioma original. Por eso uno lee el nombre de las ciudades, el nombre de personajes y a veces no entiende lo que me quiere transmitir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo puntual que dice la palabra que es, como que dicen los salmos, escudriñar, que es investigar. Entonces ahí recibo luz. ¿Y eso para quién lo recibió el Padre? Porque aquel que se preocupa por investigar y que sale de su comodidad, entonces va a encontrar, el Padre lo reservó, como dice, para revelarle esas cosas del secreto a aquellos que le aman. Amén. Amén. Aquel que se esfuerza por encontrar las perlas, ¿sí? En lo que el Padre dice, en lo que el Padre habla, en su palabra, entonces, obviamente que está demostrando que esa persona le interesa el sentido profundo de lo que el Padre habla. Amén. Amén. Bien, entonces, bien, vamos a ver un aspecto principal, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, la ubicación, ¿sí? Que esto, ¿qué me está queriendo decir o en qué me está queriendo llamar la atención o añadir luz? Ante cada batalla o ante cada ataque de las tinieblas, o si estoy atravesando una situación donde el enemigo está jugando con mis emociones y el estado de paz o plenitud en mí. Bueno, ¿dónde estoy posicionado? Primeramente, ¿dónde estoy posicionado? ¿Cuántos saben que en el mundo espiritual estamos en un lugar? Amén. ¿Sí? Estamos en un lugar. Entonces, no hace falta que nosotros nos vayamos del plano terrenal, natural, para estar en el plano del espíritu, en el plano espiritual, en la dimensión espiritual, en un lugar. Amén. Amén. Entonces, y eso se manifiesta también en el estado de nuestra alma. ¿Se entiende? Si yo estoy con falta de paz, si yo estoy en angustia, en tristeza, en desesperación, me siento mis emociones así, entonces seguramente estoy en un lugar espiritual. Amén. Bien. Entonces, ubicación, ¿sí? ¿Y dónde estoy posicionado? Para esto nos da luz. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra filisteo? Que tantas veces la hemos escuchado mencionar y hablar y leer por tantos ministros, ¿sí? Pero vieron cómo a veces los detalles nos dan mucha luz. Entonces hablamos a los filisteos. ¿Qué quiere decir filisteo? Nadie sabe. Bueno, la palabra filisteo significa emigratorio, que no es lo mismo que inmigratorio. ¿Sí? La palabra filisteo significa emigratorio, que no es lo mismo que inmigratorio. Y ahora vamos a ver la diferencia. ¿Sí? ¿Alguien sabe la diferencia de emigrante y inmigrante inmigrante? Sí, los dos se mueven, pero hay una diferencia entre los dos. ¿Sí? Entonces, es migratorio, que es inestabilidad, inseguridad, dualidad, y se diferencia del inmigrante en que el inmigrante va de un lugar para establecerse, pero el emigrante no, anda de lugar en lugar. Amén. Por eso simbolizan a estos espíritus que van buscando un territorio, van buscando robar un territorio. Amén.
Eso en los filisteos. Para los que no saben la historia de los filisteos, salieron, y esto nos da mucha luz, fíjense de qué espíritu, ellos salieron de Egipto mismo. Los filisteos salen de Egipto, en su momento estaban en Egipto, los egipcios los echaron en su momento y pasan a ser parecido a lo que es el pueblo gitano, que tienen su cultura y su tradición, pero no tienen, o sea, no existe el país de los gitanos. ¿Se entiende? Entonces cuando fueron expulsados, se fueron moviendo hasta que se alojaron en estas zonas, en las 5 ciudades principales, que hay en los mapas de la Biblia, van a ver que tenían los filisteos, ¿sí? Y la palabra filisteo justamente significa eso, emigrante, ¿sí? Emigrante, no inmigrante. Entonces la diferencia entre el inmigrante y el emigrante es que el inmigrante, como pasó con muchos de nuestros antepasados que vinieron de Europa, en las posguerras y demás, se vinieron y vieron que se establecieron acá. Buscaron otro lugar donde irse, pero para desarrollar su vida. Pero el emigrante no, anda de lugar en lugar. Inestabilidad, amén, inseguridad, dualidad, falta de firmeza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos espíritus van a atacar con eso. Amén. ¿Cómo estaba el ejército en el valle? En el enfrentamiento. ¿Cómo estaba el ejército de Saúl? Con todo esto. Por eso estaba paralizado y no iba ni para adelante ni para atrás. Todos los días era la misma cosa. Un ciclo. Amén. Un ciclo. ¿Sí? Entonces, entonces, el inmigrante es el que va de un lugar para establecerse y el inmigrante anda de un lugar a otro sin cambiar ni establecerse. O sea que es falta de un edificio firme. Por eso son demonios que se levantan justamente contra de que uno edifique en estabilidad en cualquier área de nuestra vida. Amén. Entonces, acá en el texto podemos ver, ¿sí?, que los filisteos se juntan en Soco. Vamos ahí, para que entiendan de qué, y vayamos conmigo y vean de qué estamos hablando. Amén. No. Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, ahí en el primer versículo dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. Amén. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Ahora fíjense qué curiosidad. El ejército hebreo, el ejército que debería ser, ¿no?, del pueblo de Dios, se juntaron, pero no dice se congregaron. Pero el ejército enemigo, el ejército de estos diablos, se juntaron y se congregaron. Entonces sobre eso ya tenían una ventaja. Para su maldad, vamos a decir, aunque los demonios se odien entre ellos, porque en el reino de las tinieblas no hay amor, pero se mueven como uno, y justamente son los que se encargan de que el pueblo de Dios en lo posible no esté unido. Amén. Por eso es que muchas veces es una batalla el poder llegar y congregarse. Por eso la palabra dice: mira cuán bueno es que estén los hermanos juntos y en armonía. Y por otro lado dice que no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, porque es lo primero que trata de hacer el enemigo para poder atacarte con efectividad y que su ataque prevalezca. Hay una unción que se manifiesta en el cuerpo. La sangre fluye cuando están todos los miembros juntos. Si yo separo un miembro del cuerpo, ese miembro se empieza a morir porque la sangre no le llega. Amén. Amén. Entonces, por más que muchos de los que pertenecen al cuerpo y se están quedando, me están viendo por ahí, el Señor les habla de que tienen que congregarse. Amén. Porque si no, por más que haya intercesión, ciertos ataques van a prosperar de las tinieblas. Amén. Amén. Porque no le llega la vida del cuerpo como debería llegarle. Jesús mismo dijo:
ustedes son los racimos, yo soy la vid. Amén. Mientras que estén en mí, está todo bien. Ahora, cuando se separan, bueno, ese mismo funcionamiento se lleva a cabo en lo que es un ministerio y una congregación. Amén. Además, cuando uno se separa del cuerpo, es como esa palabra, que el diablo anda como león rugiente y no Amén. quiere devorar. Bien, entonces fíjense cómo ya había una ventaja, ¿sí?, entre ejército y ejército. El ejército de estos tipología de demonios estaba no solamente, yo puedo estar, y esto nos habla, que pasó como parecido a la Torre de Babel, ¿vieron? Que estaban no solamente juntos, sino que en un mismo espíritu, aunque sea de las tinieblas, pero en un mismo espíritu, ¿sí? Y muchas veces el pueblo de Dios está aglomerado, como dice acá, se juntaron, pero acamparon todos ahí dispersos por ahí y no estaban en el mismo espíritu. Es algo fundamental para poder vencer en guerra. Amén. Amén. Bien, entonces, y también, más allá de lo que es corporativo, me habla de que yo tengo que estar en unión, en comunión, obviamente, con el Espíritu. Amén. O sea que lo que me está revelando es que estos demonios, lo que primero que van a atacar a través del desánimo y de muchas cosas, es la comunión para poder prosperar. Amén. Amén. Bien, entonces, en el texto vemos que los filisteos se juntan en Soco. ¿Vieron qué dice ahí? Se congregaron en Soco. Bien, que es Judá. Soco queda en Judá. Y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim, mientras Saúl y los israelitas se juntaron en el valle de Ela. Ahora vamos a ver cómo hay todo acá un error de posicionamiento. El enemigo tomó parte y por eso también es que los tuvieron por 40 días, así como estaban, en esa amargura, en esa aflicción, ¿sí? En esa inseguridad, en esa aflicción de qué va a pasar, de ver la desgracia antes que pase y el temor de que si nos llegan a ganar los filisteos se van a apoderar de todo lo que tenemos, ¿sí? Y nuestros hijos van a terminar siendo esclavos de ellos y andan a saber lo que les hacen. Y todo eso, las tinieblas siempre van a usar la vía del temor para tenernos en esa prisión. De que ahí, de que no avanzo ni nada, ni retrocedo, ni estoy ahí, ¿sí? Porque no sé qué hacer. Y si tomo esta decisión y pasa algo, y si tengo este dinero, ¿cómo hago de esto? Y si lo invierto y me va mal, ¿no? Entonces, ahí te mantiene en la misma situación, un ciclo, ¿sí? Bien. Y entonces el enemigo comienza a tomar y quedan inoperantes territorios, vamos a decir, que serían nuestros, y armas que están a nuestra disposición, que nos corresponden a los hijos de Dios, para nuestro uso. Entonces, como ellos lo saben, lo que tratan de hacer es ocupar esas cosas para que justamente uno quede vulnerable, debilitado, quede inoperante. Amén. Parecido a lo que es un estado de sitio, ¿sí? Entonces, bien, acampar, ¿qué es? Es detenerse justamente en un lugar al aire libre para vivir temporalmente, ¿sí o no? Aquel que acampó alguna vez, para vivir temporalmente ahí. O sea que ellos estaban estancados ya con la actitud y fe. Ellos estaban estancados en ese lugar por mucho más tiempo del que había que debería, del que debía haber sido, ¿sí? ¿Y qué los llevó a eso? La falta de actitud, fe y valor que tuvo David. Fíjense en cómo, ¿no? Ellos estando estancados por 40 días en un lugar, y ¿en cuánto tiempo David resolvió la situación? ¿Y qué tuvo David que no tuvieron ellos? Otra actitud, fe, valor. Entonces vemos como David, con una actitud diferente, con fe y con valor, que sería lo opuesto a cobardía, o sea, lo opuesto al temor, ¿sí? Vemos
vemos cómo él resolvió en un día lo que ellos tuvieron en la misma situación 40. Entonces, ellos estaban 40 días en esa situación, o sea que estaban estancados día tras día en esa misma situación, y 40 nos habla, ¿sí?, de generaciones. Por lo tanto, si perdían, o vamos a decir, no ganaban avanzar, sus generaciones también iban a estar en la misma situación. ¿Se entiende? Amén. Si ellos no avanzaban de esa situación, ¿sí?, o peor todavía, perdían la batalla, sus generaciones también iban a quedar cautivos. Y no solamente que si sucedía esto, sino que ya en esa situación, ¿sí?, las familias de ellos, los hijos de todos los soldados, todo lo que estaban ahí, estaban en la misma esclavitud, de esa incertidumbre que estaban ellos. ¿Se entiende? Porque estaban todos preocupados porque sabían que esa batalla iba a determinar a toda la nación. Entonces fijen cómo estos espíritus tienen que ver con lo generacional. Si analizamos para atrás y tuvimos alguna situación así nosotros, seguramente nuestros padres o abuelos hayan también lidiado con a veces situaciones de deuda o situaciones de la vida que nos tienen en esa situación, ¿sí?, de angustia, de aflicción, de temor, de que no sé qué va a pasar. Bien, por distintos motivos, ¿sí? Entonces, vamos a notar que los filisteos habitan el Soco de Judá. ¿Y que Judá qué significa? Alabanza. Alabanza. ¿Por qué el enemigo estaba en el lugar de la alabanza? Si la alabanza justamente era el lugar de los hebreos, significa alabanza, y esto que sucede acá ya había sido después de que Josué había destruido los muros de Jericó, justamente con alabanza. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasó? Hubo una estrategia del enemigo y ellos cayeron en esa estrategia y el enemigo copó la alabanza. ¿Qué sería esto? Cuando me están pasando las 1001 y yo, en vez de romper con alabanza, y esto extiende una llave, muchas veces cuando nos ponemos a alabar en donde las circunstancias, ¿sí?, y la razón me dice que sería el momento menos adecuado, porque el sistema del mundo y la gente que vive en el sistema escucha música cuando está alegre. Nosotros no es opcional. Tenemos que alabar cuando algo no está sucediendo como esperamos, justamente para romper. Amén. Con todas las energías, ¿sí?, que el enemigo quiere que nosotros comamos, como la angustia, la desesperación, la aflicción, la tristeza, el cansancio y todo eso, ¿sí?, que aprovechando la situación nos brinda. Bueno, nosotros lo rechazamos, tenemos la opción de rechazarlo y romper ahí con alabanza. Romper con alabanza, aunque estemos envueltos y quebrados en lágrimas, hasta que nuestra tristeza se transforme en gozo. Amén. Porque para eso es la alabanza, es un arma de guerra, pero es un arma que justamente yo puedo generar y que del pozo que tengo saque aguas de gozo. No aguas amargas de mara, sino aguas de gozo. Porque Cristo es el gozo. Amén. Amén. Por eso Él es el fruto de la vid. Él es el gozo. Amén. Cuando está ahí el tema de Abraham y de Isaac, justamente Isaac significa gozo. ¿Qué es Isaac? Tipología de Cristo. Amén. Amén. Él es el gozo. Y Abraham, la fe. Entonces ahí están, ¿ves? Tipología. Abraham e Isaac, de la fe y el gozo. Que cualquiera de las dos cosas son Cristo mismo. Amén. Entonces con la alabanza, justamente alabanza también está relacionada con alegría, con gozo. Es un arma de guerra. Pero a veces nosotros no la usamos, porque caemos en el estupor ese de las tinieblas. Y entonces, bueno, ahí prevalecen los ataques de las tinieblas y nos tienen en esa situación más tiempo de la cuenta. ¿Amén? Bien, entonces, el ejército enemigo, los filisteos, habían tomado, ¿sí? Si fuera una persona, le habían ocupado, le tenían retenido la alabanza.
¿Y esto por qué sucede? No porque el enemigo sea tan poderoso que pueda hacer eso, no. Esto sucede cuando uno lo deja. Porque en vez de tener la actitud de ponerme a alabar, yo me quedo en un rincón, me achicopalo todo y me quedo pobrecito de mí. Y sí, vení, y sí, tengo motivos para estar, déjame que quiero estar angustiado. ¿Cómo no voy a estar? Pero podés no estarlo. Esa es la verdad, que podés no estarlo. Amén. Y podés romper y salir de ahí, más allá de las circunstancias. ¿Cómo lo hago? Con alabanza. Amén. 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 Subiré a la montaña y gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas ha caído. Subiré a la montaña quiere decir gobierno. ¿Sí? Yo voy a subir, ¿cómo? Con alabanzas. En realidad yo tengo que romper en alabanza para poder subir a las montañas. Y ahí proclamar. ¿Qué quiere decir eso? Que con la alabanza, ¿por qué hago eso? ¿Por qué primero tengo que romper en alabanza? Porque solamente así voy a romper con el bloqueo y con el ataque para poder subir a la cima y ahí declarar a las naciones. Amén. Amén. Que el reino de las tinieblas está cayendo. ¿Por qué? Porque lo vencí. Amén. Amén. Montaña es gobierno. Por eso Satanás dijo, subiré entre las estrellas de los cielos y pondré mi trono, ¿sí? En ese alto monte, gobierno, y seré como Dios, en esa mentira que él mismo se la cree. Amén. Y sí. Entonces, acá estamos hablando de temas de gobierno. Lo que yo no venzo y me tiene en esa situación, me gobierna. Cuando yo lo venzo, recién ahí puedo gobernar. Amén. Amén. Entonces, soy libre yo y también puedo fluir en esa libertad para sacar a otros. Esto es lo glorioso. Amén. Que el Padre no solamente hace la obra en uno, sino que desde uno comienza a hacer la obra en todos. Amén. Amén. Justamente como de una semilla que va a dar en su tiempo, va a dar a luz y fruto de un bosque. Así es nuestro Padre. Entonces el enemigo acá estaba copándole la parada de la alabanza, ¿sí? Fíjense cómo estamos hablando de posiciones, ¿sí? Entonces, Soco, ¿qué era? Soco era un vallado de zarzas. Vallado es cerco para protección. Y la zarza fue, como, ¿se acuerdan? Cómo se le manifestó a Moisés, mostrándole la liberación por misericordia. Su misericordia es un cerco o escudo a nuestro alrededor formado por la alabanza. ¿Ven? Amén. ¿Pero quién estaba ahí? El enemigo. ¿Cómo sería eso pasado a la vida cotidiana? Cuando a través de las circunstancias el enemigo consigue convencerte a través de los pensamientos que te vienen de que no tengo ganas. Nosotros no estamos para hacer las cosas por nuestras ganas. Estamos por hacer las cosas por lo que Dios nos dice, porque eso nos va a bendecir. Entonces el enemigo siempre va a aprovechar la comodidad del deseo del alma. El enemigo siempre va a aprovechar la comodidad del deseo del alma, porque justamente ahí te tienen su salsa. Ahí te tiene esclavo. Entonces puede hacer con vos lo que se le dé la gana. Amén. ¿Se entiende? Pero justamente la única forma de poder romper con eso es con alabanza. Alabanza como herramienta de guerra. Amén. Entonces por eso el enemigo, ¿sí? Filisteo acá, busca tomar, ¿sí? Como en este caso, la alabanza, ya que ella liberta y protege. Ya que ella liberta y protege. ¿Qué dice la palabra? ¿De dónde habita el Señor? En la alabanza de su pueblo. Entonces, si yo en mi casa, no hace falta que sea el día solamente de reunión. Amén. Porque si no sería algo religioso. En mi vida, cuando sucede algo, y bueno, traigamos la alabanza para traer al Padre que se manifieste ahí y que deshaga esa situación que me tenía bajo esas malas energías de la angustia, de la amargura, de la aflicción, ¿sí? de la incertidumbre. Y que hace que uno esté en falta de paz. Amén. ¿A quién le gusta estar con falta de paz? Bueno, entonces metemos las mechas a la alabanza, usemos las armas y herramientas que el Padre nos da. Amén. Bien, entonces el territorio de la alabanza
es de mucha bendición. Y por esta razón, un territorio y por esta razón, ¿sí? Es un territorio de guerra espiritual. La alabanza es un territorio de guerra espiritual. Ese territorio justamente está dentro de mí mismo. Y ese territorio puede estar en un lugar. Amén. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Amén. Ese territorio puede ser mi casa o mi lugar de trabajo o lo que sea, ¿sí? Pero ese territorio también está dentro mío. Por eso, lo que pueden pasar miles de cosas afuera, pero yo no puedo permitir que el enemigo por esas cosas ocupe dentro mío la alabanza. Cuando el enemigo la ocupa es cuando yo no puedo alabar. Amén. ¿Se entiende? Amén. Bien. Pero yo tengo la llave. Digan conmigo, yo tengo la llave. Yo tengo la llave. Amén. Yo solamente tengo la llave. El Padre me la entregó a mí. O sea, el enemigo no tiene tanto poder como para agarrarte y no dejarte alabar. Yo lo dejo que no me deje alabar. Yo soy el que lo dejo ocupar lugares que no le corresponden. Amén. Entonces, si yo lo dejé, yo lo tengo que sacar. Amén. 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 Bien. Entonces, muchas veces se vence y conquista con alabanza, en espíritu y en verdad, que es lo que hicimos hoy. ¿Sí? No solamente, sí, bueno, a veces cuando uno está haciendo ciertas cosas, poner ahí las ciertas alabanzas de alguien, está bien, pero de mi boca tiene que salir, de mi boca tiene que salir Amén. lo personal, lo único. La alabanza, fíjense, ahí cuando el Padre se manifiesta y destruye a todo el ejército opresor de los hebreos, ahí enseguida Moisés y María le levantan un cántico de alabanza y de gratitud al Padre por lo que había hecho. Y ese cántico es único, por eso es el cántico de ellos, dice. No cantaron algo que ya sabían, cantaron algo en base a esa expresión. Entonces tenemos que empezar, porque cuando lo hacemos así, ahí es lo que está saliendo de nuestro espíritu. Si no estamos reproduciendo lo que es del Espíritu, ¿sí? Puede ser del Espíritu Santo unido con el Espíritu de algún otro ministro. Pero el Padre está esperando lo que fluya, y eso sería en espíritu y en verdad. En el espíritu que me entregó a mí, el espíritu que me dio a mí, que está diseñado, ¿sí? De mi ser, que Él mismo lo diseñó, y el espíritu de Dios, que en esa unión, ¿sí? Me comienza a inspirar y comienza a fluir, entonces eso genera una potencia porque viene de su espíritu, Amén. atravesando Así es. a través de mí y comience a romper. Amén. En otras palabras, una cosa es que por más hermoso que sea, que a alguno de nuestros padres le lleve un lindo poema de fulano de tal. Puede ser hermoso y puede estar hasta más lindo armado, pero sería muy distinto si vos a tu papá o a tu mamá le llevas un poema escrito por vos, como te salga, ¿sí o no? Porque tu papá o tu mamá o la persona que vos se lo llevas valora qué es lo que salió de vos, Tu corazón. qué es tu expresión. Amén. Bueno, eso mismo es la alabanza y la adoración en el Espíritu. Amén. Amén. El Padre no es un director de orquesta que viene a mirar tu afinación o tu entonación, pero sí viene a ver lo que sale de tu corazón en ese momento. Así Amén. es. Amén. Por eso es importante que uno abra la boca cuando está adorando. Amén. Así Y es. alabando. Entonces, mi intención no es enseñar ahora de alabanza, pero sino sí enseñar la alabanza conectada con la guerra y que no es opcional. Ya si el Padre le habló, no es opcional. Amén. Amén. Te lo está diciendo. Y si todo consejo del Padre es para hacerlo, porque hay juicio por no hacer el consejo del Padre. Del consejo del pobre se han burlado, dice la palabra, y muchas veces cuando el Padre habló, habla también de que se burlaron o omitieron su consejo. Y entonces en eso también hay soberbia. Y donde hay soberbia está Leviatán. Amén. Entonces aprendamos a ser sensibles, a tomar y poner en práctica rápido, porque no vamos a perjudicar nosotros mismos. Vamos a permitir que los diablos nos tengan más de la cuenta en una situación que era solamente para una prueba de un momento, que era solamente para que podamos vencer y conquistar. Bueno,
eso que era la oportunidad para una bendición se transforma en opresión. Amén. Bien, entonces ellos se instalaron en Soco y Aseca, en Efes Damim, ¿sí? Aseca es labranza, no alabanza ahora, sino labranza, ¿sí? ¿Qué es labranza? Lugar de cultivo, donde siembro palabra, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, cuando a mí me está pasando, encima que está pasando la situación, eso de que no me sale orar, me pongo a orar, pero los problemas me agobian y me llevan a cabeza por cualquier lado. ¿De dónde vendrá? Justamente te está ocupando el lugar de labranza, porque ya enseñamos de que la palabra son semillas. Si yo estoy atravesando justamente por la manifestación de una cosecha mala, entonces tengo que comenzar cuanto antes a sembrar una cosecha buena. ¿Cómo lo hago eso? Desde la palabra. Desde la palabra con espíritu. Amén. Desde la palabra, ¿cómo sería eso? Y primero me meto en comunión y cuando estoy en el espíritu, entonces ahí comienzo a soltar palabra. Amén. No palabras, por más que suenen lindas, palabras ahí religiosas, porque eso sería palabras sin espíritu. Entonces, por más que uno dice, está en la Biblia, sí, pero no lo estabas haciendo en el espíritu. Entonces todas esas palabras fueron muertas. Amén. Ahora, cuando yo estoy en el fuego del espíritu y ahí comienzo a soltar, la efectividad cambia. Ahí es palabra con vida, palabra con espíritu, semilla con vida. Amén. Entonces, que estaba este lugar de labranza en Efes Damim, ¿sí? Entonces, si el que está anotando, no ponga Soco y Aseca, que era justamente Judá, que era el lugar de la alabanza, en Efes Damim, ¿sí? Labranza, Efes Damim, Aseca, labranza, lugar de cultivo, ¿sí? Eso simboliza que, ¿a qué le suena si el enemigo toma el lugar de cultivo? ¿Qué estaría tomando? La bendición. Estaría tomando justamente los recursos que serían nuestros. Amén. Y por eso vienen todas las demás situaciones de aflicción, de ahogamiento, de oprobio, ¿sí? Como que uno se siente como un esclavo. Entonces, Efes Damim es, fíjense en qué significativo esto. Esto es límite donde no hay sangre, ADN divino, o sea, iniquidad. ¿Amén? ¿Me siguen? Amén. Entonces, ¿por qué prevalecía el enemigo sobre ellos? Porque justamente había un límite donde ahí no había sangre. En todo lugar de nuestra vida, donde desde ahí en adelante no haya ADN de Cristo, no esté la naturaleza de Cristo, entonces ahí justamente es donde el enemigo puede llegar a tocar. Por eso es imprescindible y es urgente avanzar en regenerarnos y que toda área de nuestro ser y de nuestra vida, ¿sí?, esté la sangre de Cristo ahí, siendo nuestra inmunidad, porque como Él dijo, confiar, porque Él nada tiene en mí. Hablando de Satanás, Él nada tiene en mí. Y cuando eso se reproduce en nosotros, entonces va a estar cubierto, así como fueron los dinteles y las casas de los hebreos, ¿sí?, que estaba marcado los dinteles con la sangre del cordero. Entonces ningún espíritu de las tinieblas, no solo la muerte, puede pasar. Y lo que estaba ahí tiene que abandonar. Amén. ¿Por qué? Porque ahora él solamente puede acceder a la naturaleza caída, pero no puede acceder a la naturaleza de Cristo. Amén. Amén. ¿Y cómo lo hacemos a esto? Por eso es imprescindible tratar con iniquidad, rebelión y pecado nuestra vida. Eso no es una administración, eso es un día a día con Dios, donde se me va transfiriendo su ADN, ¿sí? Entonces va muriendo el ADN viejo de la naturaleza caída, donde la serpiente sí puede comer y se va formando el divino. Amén. Bien. Así que a meterle mecha a esas cosas, por favor, porque si no, una cosa es cuando uno no sabía y otra cosa es cuando uno ya sabe. Primera de Corintios 3:9. Justamente dice,
Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Ajá. Entonces, ¿qué había ocupado el ejército enemigo? Había ocupado los terrenos en los cuales uno debería ser fértil de Dios, ¿sí? En este caso del pueblo, porque nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero hay mucha gente que está bajo estas esclavitudes, siendo hijo de Dios. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra, ¿sí? Una cosa a quien yo pertenezca y otra cosa es lo que yo gobierne. Entonces, ¿y qué dice ahí el 9? Labranza y edificio, o sea que fíjense que esto está relacionado con el edificio de nuestra vida. Y el edificio de nuestra vida a su vez está relacionado con cuánto está formado Cristo en mí y cuánto no. ¿Amén? ¿O no es ese el edificio? ¿Sí? El edificar el templo justamente está relacionado con que se forme su naturaleza en mí, su ADN en mí. ¿Me siguen? ¿Amén? Amén. Amén. Porque en las áreas de mi vida, espíritu, alma, cuerpo, donde haya ADN del enemigo, entonces el templo no está como debe estar. Amén. Todavía hay ruina. Y hasta que eso no sea transformado, entonces en esas áreas sucede lo que estamos viendo. Amén. Bien. Entonces la forma de edificar correctamente y de producir de acuerdo al diseño de Dios, de una forma ideal, a nosotros como labranza, a nosotros como esas tierras que dan cultivo, ¿sí? Y que producen, en la forma ideal tendría que producir todas las áreas de nuestra vida. Y si no lo hay, bueno, es porque seguramente algunas áreas de esos lugares de cultivo esté tomado por el enemigo. Amén. ¿Me siguen? Amén. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces la posición del pueblo de Dios era errónea. Se juntaron y acamparon en el valle de Ela. ¿Qué significa Ela? Encina. Este es un árbol que da un fruto amargo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Primero y principal, cortar toda raíz y nunca, ante las situaciones, refugiarnos en la amargura. Veo que hay gente que pareciera como que necesitara su amargura. Y ante cualquier problema, en vez de buscar salir o tener otra actitud, se refugia en su propia amargura. Sí. Bueno, eso así estaba el pueblo ante esa situación, por eso estaban estancados. La amargura me estanca. Amén. La amargura me detiene para avanzar en el cumplimiento de mi propósito y de conquista. Entonces, por eso voy acá, cortar y nunca refugiarme en la amargura, ni permitir que nos infecte. El enemigo siempre va a usar la amargura como recurso para que entre a nosotros. ¿Sí? La otra vez, no me acuerdo dónde era que leía, en un Facebook, que decía, un barco no se hunde por estar rodeado de agua, un barco se hunde por el agua que le entra. El barco puede estar inundado de agua, no pasa nada, pero ahora cuando hay una grieta, una ruptura y entra esa agua, eso es lo que lo hunde. ¿Me siguen? Entonces, podemos estar rodeados de circunstancias adversas y de problemas, pero cuando yo dejo que todos esos espíritus de las tinieblas, la tristeza, la angustia, la depresión, la desesperación, todo eso, todo lo que me lleve a la falta de paz, entre adentro mío, ¿sí? Entonces ahí comienza a haber problema. Ahí se hunde el barco. Amén. Ahí me contaminó con amargura. Bien, y eso trae un montón de problemas. Entonces, el fruto de este árbol, el de la encina, el de Ela, ¿sí?
son las bellotas, que son que justamente la comida de los cerdos. ¿Qué son los cerdos? Tipología de demonios. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el enemigo justamente, y acá me venía a mí mientras que preparaba esto, la actitud que tiene Daniel y los amigos que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, no comer la comida del sistema. Porque obviamente en el sistema del mundo te pasa cualquier cosa, uy, pobre fulano, ¿sí? ¿Cómo no va a estar así? Es como que sería lógico. Bueno, para los hijos de Dios no sería lógico. Para la lógica de Dios no es así. Amén. Al contrario, ¿sí? Porque todo es por fe. Entonces, ¿por qué digo que pensaba en Daniel y demás? Porque justamente a través de estas situaciones viene el enemigo enseguida y te ofrece de comer la comida de los cerdos. Te ofrece de comer lo que te va a generar amargura. Amén. Y ahí está en nosotros tomar la autoridad y la determinación de decir, no, yo no voy a comer de esto, yo no voy a entrar ahí. Comer está relacionado porque en nuestro espíritu come palabra. La verdad, la palabra viene del espíritu y lo que yo les he hablado, dijo el Señor, es palabra y es espíritu, es vida. Amén. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo rodeados de influencia de palabra, pero nosotros tenemos la decisión, las que las comemos y las que no. ¿Qué significa comer? Significa aceptarle y creer. Si no lo hacemos, entonces podemos estar inundados, pero no nos va a afectar nuestro interior. La amargura no va a entrar. Amén. Amén. Decimos, ay no, y se viene el fin del mundo ahora, y que la economía, y que todo, y venimos a casa todo hecho un loco. No, nosotros determinamos. Y si conseguimos que algo nos hace cosquilla y, bueno, antes saludamos, qué sé yo, nos metemos al cuarto y nos arrancamos de eso. Porque Amén. si no, esa raíz va a generar un árbol. Y no solamente va a afectar a nosotros, sino a todo nuestro entorno. Y después empiezo no solamente a tener, digamos, problemas en mi ámbito, donde ya sea que esté trabajando o lo que sea, sino que llego y empiezo a tener problemas con mi señora, con mis hijos, con el perro, con el gato, con los hermanos, con todos. Porque la amargura es como un perfume que invade donde yo vaya. Así como la unción de Cristo también. Amén. Amén. Bien. Entonces, el Padre no nos quiere así porque la amargura nos va a destruir. Amén. Entonces, la posición del pueblo de Dios sí era errónea, ¿no? Ya que se juntaron acá en Ela, que significa lo que acabo de decir. ¿Sí? Eso es cuando uno está en una posición donde el enemigo me quiere y estoy comiendo todo lo que el enemigo me está dando. Estoy creyendo todo lo que él me insinúa. Amén. Entonces, el Padre llama a la reflexión para salir de ahí. O sea, no alimentarme de lo que los demonios en tiempo de crisis me quieren ofrecer. Amén. Amén. El nombre Gat, ¿sí? Viene de lagar, perdón, de lagar. ¿Qué es lagar? ¿Alguien sabe lo que es un lagar? ¿Lagar? Mm, Un pollo. no. Sería un recipiente donde se exprime uva y aceite. Un lugar donde se exprime, donde se tritura. ¿Sí? ¿De dónde venía Goliat? De Gat. ¿Me siguen? Entonces, o sea, que estos espíritus vienen a querer exprimir tu gozo, a exprimir tu unción. Amén. A triturarte. Porque justamente en un lugar donde se exprimía la uva y se exprimía la aceituna para el aceite. ¿Qué es eso? Que te vienen a querer exprimir la unción y a exprimir el gozo. ¿Quién cuando está en una situación rodeado a veces de deudas y de problemas así, no es atacado en su gozo? Y todo lo que tiene de unción, dones que una vez en otro momento lo ve fluir, ahí parece que se apagó todo por cómo está su interior. Amén. Entonces ven cómo son demonios que vienen a atentar contra esto que es de Cristo mismo en nosotros. Amén. Bien. Entonces, dice el Señor en Juan 15, 1 al 5, ¿sí? Vamos a leerlo ahí rapidito. Juan, Evangelio de Juan 15, 1 al 5. ¿Sí? Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado, las aguas celestiales. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Amén. Entonces ahí tenemos otra clave. ¿Qué es lo que el enemigo va a querer atacar? Cortarnos de estar unidos a la vid. Amén. Bien, o sea que el Goliat busca cortarte el suministro de todo lo que venga de Dios, el Padre, a través de Cristo. Goliat es todos estos espíritus, estos sistemas de las tinieblas que vienen en ataque, van a venir justamente a generar, o a querer generar, cortarte el suministro de todo lo que viene de Dios. Amén. A través del Cristo que está dentro. Por lo tanto, ¿qué siente uno? Y lo que mínimamente siente en esos momentos como que está desconectado. ¿Por qué? Y por esto, todos los problemas te empieza a decir. Amén. Pero no debe ser así. Porque nosotros no estamos diseñados para que esté fluyendo continuamente todo lo que es de Cristo cuando todo se está manifestando joya. Sino en todo momento. Es más, en los momentos difíciles es cuando más tenemos que provocar que fluya para salir de la situación. Amén. Amén. Bien, entonces vemos acá claramente, como lo acabamos de leer, en Salmos 52:8, ¿sí? Y en Romanos 11:17 al 22, ¿sí? Vamos a leer el de Romanos, el otro apúntenlo, no lo vamos a leer ahora, ¿sí? El de Romanos. Romanos 11:17 al 22. Dice así: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, ni te jactes, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ay, ay, ay. ¿De qué está hablando esto? Bueno, en términos principales, obviamente, de los judíos, ¿no? Que serían en ese caso los naturales, por eso dice ahí en Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Y uno por fe puede ser justamente injertado en el mismo, aquel que no era natural, no era descendiente biológico de Abraham, pero ahora por la fe sí, y el otro que lo era, no, porque no lo aceptó, ¿se entiende? En primera instancia está hablando de eso, pero también justamente, vieron sobre todo el versículo 17 y 18, habla algo, vamos a leer el 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz? Amén. Porque hay gente a veces que parece que vive como en la posición, ¿sí? Como que Dios dependiera de él. Y no es así. Como que, si yo me congrego o hago algo,
bueno, como que después, pero acordate Dios. No, te beneficias vos dependés de Dios y no, Dios no depende de vos. Como que Dios les tiene que pagar por venir a buscar. Claro, amén. ¿Quién depende de quién? Nosotros del Padre. Amén. Esto se une con el que leímos de los pámpanos. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Dios no está obligado a bendecirnos. Todo es porque Él quiere, por gracia, y de acuerdo a su justicia, si es considerado que sea esa bendición. Amén. Es como dijo Job, cuando la mujer agarra y le estaba yendo mal ahí y habla cualquier estupidez. Entonces Él le dice que tomaremos solamente lo bueno de Dios. Amén. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. ¿Por qué? Para que cuando llegan adversidades, sigamos conscientes de que seguimos dependiendo de Él. Amén. Amén. Porque mucha gente cuando viene en esos momentos parece como que cortó el wifi. Entonces va a empeorar la situación, no va a mejorar. Porque cortaste, digamos, el suministro de lo único que te podía sacar. Hasta que por ahí recapacita y no sé cuánto se comió así. Y ahí se da cuenta, ¿por qué no volvimos antes? Amén. Entonces, si nosotros entendemos esto, va a venir lo que va a venir, pero nosotros vamos a estar ahí firmes como los cedros del Líbano. Amén. Y seré llamado plantío de Yahweh. Amén. Entonces, la estrategia de este espíritu es infundir temor. ¿Sí? Lo vemos ahí en 1 Samuel 17, 8 al 11. Ahí en el mismo donde estábamos. ¿Sí? O sea que el temor, fíjense que viene con este sistema de Goliat. Amén. Dice ahí, 1 Samuel 17, del 8 al 11. Fíjense lo que habla este espíritu. Dice, y se paró y dio voces, dio voces, fíjense en eso. Voces, pensamientos, voces, palabras a través de gente, voces. Y en otras versiones dice, y gritó. Muchas veces las voces de las tinieblas vienen de esa forma. ¿Sí? Por eso generan el tormento. Amén. Pero tenemos que aprender a discernirlas. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? O sea, ¿para qué querés pelear conmigo si vas a perder? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Amén, dije hasta el 11, ¿verdad? Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y ¿qué? Tuvieron gran miedo. ¡Wow! Bendiciones, bienvenidos. Amén. Entonces, una de las estrategias del espíritu de Goliat es el temor. Amén. Uy, ¿cómo vas a hacer ahora para poder pagarlo? Uy, no, ¿cuánta gente se suicida porque se quedó sin trabajo? ¿Por qué? Porque justamente las tinieblas le mintieron de que eso era su mantención. Amén. Entonces, como uno se le manifiesta lo que cree, ¿sí? Es más, muchas veces el Padre en algunas ocasiones está obrando para justamente sacarte los bastones y que vos dependas absolutamente de Él. Amén. Entonces te estaba sacando y hasta que vos no entiendas de que dependés primeramente de Él, es difícilmente perdures en algún empleo, porque Dios lo que quiere hacerte entender y romper si el trabajo estaba ahí como el ídolo de la providencia para que vos entiendas que Él es el Shireh. Él es el que te provee. Así No una es. firma, no un hombre, no un gobernante. Él. Amén. Pero ahí vienen las voces de las tinieblas justamente, como leímos y acabamos de leer, a generarte ese miedo. ¿Qué será de vos? Cuando nosotros compramos ese qué será de vos, estamos ofendiendo a Dios, porque de alguna manera al creerlo, estamos negando de que Él es nuestra cobertura. Amén. ¿Me siguen? Amén. ¿Sí? Así. Amén. Entonces por eso no puede intervenir.
Porque con nuestra fe estamos sacando sus brazos. Amén. 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 Bien. Entonces, vemos que el temor justamente pertenece al sistema este del espíritu del gigante Goliat. Amén. Que es una maraña de espíritu. Es un sistema. Entonces, la estrategia de este espíritu es infundir temor. Por eso paraliza, por eso el ejército estaba estancado. ¿Sí? El temor produce estancamiento, falta de avance. Entonces, vemos cómo grita para intimidar. ¿Sí? Así muchas veces vienen esas voces como pensamientos. Así muchas veces escuchamos la ola de comentarios, ¿sí? A través de noticieros y demás, como que fuera un grito continuo de que todo va a estar mal. Entonces, dejar las cargas es una de los principios para poder vencer. Dejar las cargas entregándoselas al Padre antes de ir a pelear cualquier batalla. No podemos ir a pelear una batalla con cargas en nuestros lomos. Ayer estaba hablando con mi mamá algo por el estilo, ¿sí? Y ahora vamos a ver de dónde sacó esto. Vemos que David, según lo que dice este pasaje, ¿qué hace él cuando viene y pregunta? Dice, deja su bagaje y va corriendo al campo de batalla. Amén. ¿Qué dejó? Su carga. Y después se dio todo lo demás y pudo pelear y vencer. Yo no puedo con cargas que no me pertenecen poder vencer ninguna batalla. Amén. Tengo que entregar primeramente, si recibí una noticia, lo que sea que me cargó, entregárselas al Padre en el altar. Ir en comunión para que el Espíritu Santo me ministre. Entonces ahí sí poder pelear livianamente y poder vencer. Amén. Obviamente David, en la sabiduría que provenía de lo alto, sabía que a Goliat no le iba a ganar en fuerza. Era un gigante de 3 metros. Fíjense todo el peso que soportaba. Pero ¿cómo le ganó en esa sabiduría? Por velocidad. Amén. Por eso le puso la armadura a Saúl y no se podía, no, esto no es lo mío. Pero ella manejaba la velocidad. Sabía que con velocidad tenía ventaja. Porque Goliat se confió en todas las armas cuerpo a cuerpo. Pero David, con la onda, pasó a ser como que fuera una pistola claro, en el momento. Porque a distancia... Amén. Bien. Entonces, fíjense en cómo la superioridad desde la sabiduría del Padre. Amén. Debo dejar mis cargas ante Él para poder tener chance de vencer contra cualquier espíritu de las tinieblas. Amén. Vemos en 1 Samuel 17:25, ¿sí? Cómo al que vencía, entonces les eran liberadas finanzas, bendición familiar y el saldo de deudas. Amén. ¿Cuántos quisieran algo así? Amén. Entonces fíjense, en el 25 de 1 Samuel 17 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, linaje real, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Amén. Al que venciere. Si no vencemos, el premio no está. Si vencemos, entonces vienen las bendiciones. Amén. Al que venciere le daré la corona. ¿Sí? Después lo podemos ver ahí, bueno, ahora después le digo más adelante los pasajes. Vemos que solamente venciendo se liberan finanzas, bendición familiar y saldo de deudas. Amén. Venciendo. Diga conmigo, tengo que vencer. Tengo que vencer. Amén. Es un principio. Entonces, en 1 Samuel, o sea, si tengo que vencer es porque hay una batalla de por medio. Amén. A veces queremos que las situaciones cambien sin pelear las batallas. No funciona así. No. Entonces, ahí en el mismo capítulo 17, el versículo 31 al 33, dice lo siguiente. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho
y él un hombre de guerra desde tu juventud. Ahora, ¿a quién representa Saúl en este momento? A aquellos mentores que muchas veces desenfocados hablan lo que el cielo no habla. Amén. Aquellos mentores que muchas veces uno dirigido y obrando en el Espíritu y teniendo fe en el Padre, pero ellos hablando desde la frecuencia del temor, nos dicen algo opuesto a lo que el Espíritu nos dijo. ¿Cuántas veces habrá pasado? Amén. Amén. Te frena. Como dicen las películas, todo hecho con la realidad es mera coincidencia. Sí. Amén. No, no es mera coincidencia, es una verdad. ¿Sí? Son estrategias de las tinieblas, que como vemos acá, siempre han recurrido a ellas. ¿Me están siguiendo? Amén. ¿A cuántos le dijeron en algún momento, o como vemos, la voz no era, porque uno está preparado para que los demonios te insulten todo, pero era de quién debería fluir la autoridad de Dios, ¿eh? Y le dijo, no, vos no vas a poder contra este espíritu, porque sos un muchacho. ¿Qué tiene que ver? Amén. Pero ¿a cuántos nos habrán dicho y nos habrán menospreciado, ¿no? Por no ver la esencia, sino quizás ver el entorno, el envase, la situación económica. Amén. Pero a David también las pasó. Diga conmigo, David también lo pasó. David también lo pasó. Entonces eso nos enseña que esas etapas se tienen que atravesar para ser formados. Amén. Amén. ¿Qué era David? Un profeta. Amén. De todos aquellos que tenemos un ministerio profético, ¿sí? Dones, unción, tiene que ser pulido y forjado de esa forma. Está así en toda la Biblia. Amén. Entonces, una de las estrategias de las tinieblas, ¿por qué? Porque lo que yo creo se manifiesta. Si hay dones en mí, yo tengo que creer en los dones que el Padre puso en mí. Amén. Si hay un ministerio en mí, el Padre cree. Y el diablo también lo sabe, por más que trata de mentirte. Pero muchas veces el diablo genera, como el gran ilusionista que es, una gran mentira para que vos no lo creas. Entonces ahí no se desata porque vos no lo crees. Amén. Lo que el Padre te diseñó y lo que puso en vos. Amén. Es. Entonces, ¿qué usa? La estrategia del menosprecio. Yo estuve en un lugar una vez donde no se entendía mucho de lo profético y yo ya por revelación tenía qué ministerio era y de arriba del púlpito como que se empezaron a tirar patadas, ¿no? Y dentro mío el espíritu profético se entristeció de tal manera que para fluir, pero me empezó a costar muchísimo. Y gracias al Padre, en poquito tiempo identifiqué que era el tiempo de salir de ahí. Amén. ¿Qué era eso? Justamente el tema del menosprecio. El tema de no creer por no estar sintonizado en el Espíritu, como pasaba en los tiempos del Señor Yeshua mismo. ¿Cuánta gente? El hijo del carpintero. El nazareno, algo bueno podrá salir de Nazaret. Y otra gente que lo vio por primera vez reconoció la divinidad de él y se postró. Ellos no vieron el pelo largo, ellos vieron la esencia. Amén. Entonces, cuando uno no está conectado en el Espíritu, muchas veces corre riesgo de menospreciar a alguien que para el Padre es muy delicado y divino. Amén. Amén. Por eso el Padre le dice a Samuel, no te preocupes, Samuel, no te desecharon a vos, me desecharon a mí. Porque desecharon la esencia, no el envase. Porque Samuel no hablaba de parte de él mismo, hablaba de parte del Padre. Amén. Amén. Bien, entonces vemos ahí como acabamos de leer y en 1 Samuel 17:36, un par de versículos más adelante, que dice lo que habla David, ¿no? Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Wow. Amén. Entonces, estos son consejos para cuando llegan esos momentos, ¿sí? El primero que dije, entregar las cargas, ¿sí? El otro sería, cuando vienen esas crisis, esas adversidades, recordar cómo Dios se manifestó en situaciones parecidas en el pasado. Amén. ¿Vieron lo que dice David? Yo me enfrentaba, ¿no? Cumpliendo su labor y le echaba mano, fuera un oso, fuera un león,
y lo mataba. Y así como hice con ese, Dios entregará a este filisteo en mis manos. Amén. ¿Se entiende? Sacaba fe de dónde? De acordarse cómo Dios se había manifestado, ¿sí?, en las batallas pasadas y había salido victorioso. Amén. Entonces sería el segundo ítem, recordar cómo Dios se manifestó cuando esté en el presente atravesando una adversidad y de ahí sacar fe de que Él lo hará otra vez. Amén. Como Amén. dice, ¿no?, esa adoración, sé que lo harás otra vez. Amén. Amén. Y la palabra principalmente. Bien, entonces, después ahí, bueno, ya leímos el 17:36, nos muestra cómo a través de David, ¿sí?, se derrota cuando ataca el desánimo, la baja estima, repasando, como acabé de decir, las victorias que el Padre nos ha entregado. Amén. Y cómo es Él, porque de recordar cómo Él intervino, entonces muchas veces nos trae a memoria cómo es Él, y Él permanece siendo. Amén. Entonces Él lo hará otra vez. Es cuestión de fe. Diga conmigo, es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Así lo hará otra vez. Ahí en 1 Samuel, el versículo 42 del 17 que estamos leyendo, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. En realidad cuando dice rubio acá es pelirrojo. ¿Sí? Hay un error de traducción, en realidad era pelirrojo. ¿Sí? Ahora, el tema es que, ¿vieron qué sucede ahora con los demonios? Ahora directamente la estrategia demoníaca. ¿Qué hacen? ¿Qué le dice Goliat? ¿Cómo lo considera? Un poco. Menosprecio. Eso siempre va a estar como ataque al ministerio y a que se cumpla el propósito. Porque escucha bien, el único que puede llegar a abortar el ministerio es uno mismo, no creyendo lo que en realidad soy. Por eso cuando Jesús hablaba y se daba a conocer, si fuera un ministro en estos tiempos, más de uno pensaría que él era un agrandado. Pero no, él estaba hablando la verdad porque por diseño él lo había conocido. Amén. Por eso él dijo, si yo hablara de mí mismo, entonces tendrían razón, pero yo no hablo de mí mismo, hablo lo que mi Padre me muestra. Amén. Hablo lo que mi Padre me muestra. Amén. Lo que él habla. Entonces el Padre reconoce. Pero claro, ninguno de los otros tenía una relación con el Padre como la tenía, entonces ellos no escuchaban lo mismo que escuchaba él. Amén. Entonces, fíjense cómo él encuentra estabilidad, Jesús, Yeshua, ante esos ataques, con mantenerse conectado y con el oído abierto en lo que estaba diciendo el Padre. En lo que estaba diciendo el Padre. No me importa lo que digan ustedes, el Padre. Amén. Porque Él te muestra tu identidad. Y en tu identidad está tu ministerio. En tu identidad están tus dones. En tu identidad está tu propósito. Amén. Pero el diablo siempre... Fíjense que esto sucede en la vida de Moisés, cuando él comete un error antes de comenzar el ministerio y mata a uno y quiere intervenir en una buena intención y uno le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar como hiciste con el otro? Tratándolo como de un asesino, ¿no? Y como a Moisés todavía no se le había formado la identidad, él sale huyendo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Qué son esos ataques de menosprecio y demás? Justamente para que uno no crea lo que en realidad es, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué le dice ahí Goliat? La voz de los diablos, ¿sí? Pero ¿y vos me vas a vencer? Mirá lo que sos. Y te empieza a describir todo lo que se está manifestando en la tierra. Porque ellos saben que si vos seguís en el camino, eso va a dejar de ser, las cautividades van a dejar de ser. Lo que ahora no hay va a haber, y lo que ahora hay que no tiene que haber va a dejar de haber. Ellos lo saben, pero la única forma de que uno lo consiga es si uno con la fe tira la toalla. Amén. Por eso dije, el único que puede, y ellos lo saben, por eso tratan de atacar de esa manera a todo ministro. Si uno cree innegociablemente, indudablemente,
cuando se te revela el ministerio, lo que sos, entonces va a comenzar a fluir el Cristo en esa área, desde ahí. O sea, si es apóstol, apóstol, si es evangelista, evangelista, si es profeta, profeta, maestro, va a fluir el Cristo. Y va a fluir su potencia. Pero si yo no creo, entonces, de lo que soy en Él, entonces no va a fluir nada. ¿Se entiende? No va a fluir nada porque todo funciona por fe. Amén. Y el diablo lo sabe, por eso ataca de esa forma. ¿Cómo ataca? Menosprecio. ¿Cuál sería la estrategia para contrarrestar eso? La comunión para recibir la identidad del Padre. Para recibir la identidad del Padre. Si alguno no tiene certeza, entonces comience a orar y pregúntele, Padre, yo quiero que me reveles, porque entiendo que vos lo querés así, el ministerio que pusiste en mí, los dones que pusiste en mí, que se activen, y el propósito. Porque todo el ministerio con el que fuiste enviado está conectado con tu propósito. Lo voy a poner así. El propósito de Moisés era libertar al pueblo hebreo de Egipto y introducirlo en la tierra que el Padre le dijo, ni bien se encuentra con él. Pero el ministerio de Moisés era profético. ¿Sí o no? Amén. Y apostólico. Amén. Entonces, el ministerio, oficio, para cumplir el propósito. Amén. Todo creyente debería tener claras esas cosas. Amén. Para saber dónde ir. Si no tengo claro esas cosas, entonces estoy sin dirección. Amén. Porque si ni siquiera sé el propósito y el ministerio que tengo, entonces ¿para dónde voy a ir? Amén. ¿Con quién voy a buscar ser entrenado? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Amén. Si yo sé que mi ministerio es profético, entonces yo voy a tratar de estar conectado con profetas, ¿no? Que tengan otra madurez para poder ser formado. Y así el ministerio que sea. Pero si yo no lo sé, ¿se entiende? Entonces, y cuando una vez que se me revela, el diablo siempre va a venir a querer mentirte de que no lo sos. No, ¿qué vas a hacer vos? ¿Se entiende? Porque es la única forma de evitar que Cristo fluya en ese aspecto. ¿Amén? Entonces, vemos ahí en el versículo 42, ¿sí? Que dice, y cuando salió el filisteo lo miró, que acabamos de leer, no lo tengo poco. Entonces el enemigo siempre busca el ataque y mentira de menosprecio. Pero así como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la clave es estar seguro de nuestra identidad en el Padre, para no caer en la red. Escuchen, porque esto es una trampa que el enemigo extiende. A vos un día el Padre te habló, listo, creíste. Entonces, después viene a atacar de esta forma, entonces es como, y si caes, es como que te echaron una red de inseguridad. Y eso bloquea el fluir del Espíritu. Amén. Y temor, creyendo lo que las tinieblas mentirosas, ¿sí?, me insultan y me dicen que soy, sino desde mi posición de hijo, es como contrarrestar esto. Desde mi posición de hijo, es como contrarrestar esto. Amén. ¿Se entiende? ¿Y cómo consigo mi posición de hijo? Recibiendo la identidad que me la revela el Padre. En mi conexión, conociéndole a Él, ahora ya no solo como Dios, el Ser Supremo, no solamente como mi pastor, no solamente como ahora conociéndolo como mi Padre. Mi Padre. ¿Qué decía Jesús? Mi Padre. ¿Sí o no? Amén. La traducción correcta era mi Abba, mi Padre, el Padre. Amén. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. Es la unción de Elías que vuelve el corazón de los hijos al Padre y el corazón del Padre a los hijos. Eso te da identidad. Porque para los hebreos el nivel de hijo era aquel que ya administraba en todo lo que el Padre tenía poder. Amén. Amén. ¿Se entiende? Para la cultura hebrea, ¿sí? Por supuesto, era el hijo el que había sido engendrado, pero llegaba una edad donde era reconocido, era como un nivel, donde ahora se hacía cargo de todo lo que era del Padre. Amén. Por eso no aparece en otro momento antes la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, sino en el momento que Él se está bautizando y comienza su ministerio. Amén. Amén. Todos sabemos que Él fue engendrado por el Padre Eterno. Pero ¿por qué no se produce ese evento antes? ¿Me siguen? Entonces,
Hay un nivel, ¿sí? Que es cuando se tiene que formar la identidad. ¿Cuándo se forma eso? Cuando en mí se está manifestando aspectos del Hijo, el Hijo. Amén. Amén. Y mi relación ya no es religiosa, ¿no? Como Padre eterno, creador del universo. A ver, el que tuvo una relación fluida con su Padre natural, ¿quién entró en un momento en una charla con el Padre natural así? Y si hubiéramos entrado así, ¿qué hubiera pensado? Este chico nos toca la cabeza, tiene fiebre. ¿Qué te pasa? ¿Está enfermo, nene? Claro, ¿qué te pasa? Bueno, ¿y por qué a veces tenemos la relación con Dios así? Si Él ya pagó el precio para que tengamos nuevamente nuestra relación con Él como Padre. Amén. Y solamente cuando se consigue esa intimidad, es donde en nosotros es formada, a través de eso es formada en nosotros la identidad de hijo. Amén. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces cuando eso se formó, ya venga la voz que sea, a nosotros no nos va a mover, porque sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes somos. No es una cuestión de concepto, sabemos que es una verdad espiritual, que es una realidad. Amén. Y desde ahí es donde se puede vencer. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Que ninguno tenga en poco tu juventud. Amén. Amén. Porque el Cristo es el mismo y es del mismo tamaño. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Amén. Y eso lo podemos ver cuando vemos poderosas manifestaciones del Padre a través de niños muchas veces, que nos ministran a todos los adultos, quizás ministros de cierta trayectoria, ¿sí? Y vemos ahí semejante manifestación en ese cuerpo chico de semejante espíritu. Amén. Entonces, no tiene nada que ver el tamaño ni los años que se está en la tierra. Tiene que ver la magnitud de Cristo que manifiesta. Amén. Amén. Bien, y desde ahí vamos a poder vencer, ¿sí? Entonces, usar la palabra profética. Fíjense ahí en el versículo 46, ¿sí? ¿Qué es lo que dice este profeta llamado David? Dice, y Yahweh te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Amén. ¿Cuándo sucedió esto? Antes de que se materializara. Entonces ven el peso de la palabra profética. Amén, que está respaldada obviamente por el Padre. Bueno, eso es lo mismo que tenemos que hacer en las situaciones cuando estamos en plena crisis. Dije la alabanza, bueno, todo lo que vengo mencionando, ahora la palabra profética, usar la palabra. Fíjense en que Goliat, antes de ir a lo físico, él ataca con palabra. Dije recién el menosprecio, cuando Goliat le dice que él lo iba a destruir y iba a dar su carne a la carne. Guerra de palabras. Empezaron a espadear antes de ir al campo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. No quedarnos ahí todo amedrentados por la situación, llorando en el cuarto. Nuestras lágrimas tienen que ser en adoración, no en angustia por los problemas y circunstancias. Amén. Entonces, y usar las palabras, ¿sí? La otra vez decía en la reunión anterior de comenzar a declarar de que todas estas deudas, mencionarlas de tanto, lo más específico posible, que ya no las voy a tener más y no voy a estar más cautivo de deudas. Comenzar a declarar en su nombre. Amén. Son principios para que se materialice eso en algún momento. Amén. Bien. Y ahí en el versículo 50 y 51 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Todas las armas
que las tinieblas se usaron en tu contra, cuando uno comienza a responder y a usar nuestro armamento correctamente, esas palabras se las van a volver en su contra. Amén. Amén. Es un principio como lo estamos leyendo acá. ¿Qué hizo el campamento filisteo ahora? Ahora ellos huyeron aterrorizados. ¿Cómo habían operado ellos hasta el momento? Justamente a través del terror. Aterrorizando a los otros. Amén. Entonces, ¿qué le dice primero Goliat? Te voy a hacer. ¿Cómo terminó él? Muerto por las palabras. Tomó la espada de David, que era del gigante. Con su propia espada. Y dice ahí en Apocalipsis, cuando está hablando de la reina del cielo, levántate y denle como ella les ha dado. Amén. Páguenle con su propia medicina. Fíjense, ahí, si no recuerdo mal, en Apocalipsis capítulo 17, cuando habla de la caída de la gran ramera de Babilonia, la reina del cielo. Entonces, atacar con las armas que el enemigo nos ha atacado. Amén. Y eso se les va a volver en contra de ellos cuando mantenemos todo el orden de este armamento que estamos hablando. Después, Ecrón significa desarraigo. Para vencer a estos diablos, debo arrancarlo de raíz. Para obtener la victoria completa, como vemos ahí en 1 Samuel 17:52, ¿sí? Dice, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Amén. Que es Ecrón justamente de desarraigo. ¿Qué sucedió a través de esto? Estos diablos que venían generando un ciclo de la misma esclavitud fueron desarraigados. Amén. Recuerden cada uno de los aspectos que venimos mencionando. Amén. Si los están anotando, bien. Si no, los que lo van a escuchar después por Facebook, bueno, ahí pueden ir deteniéndolo y anoten los principios para comenzar a implementarlos. Amén, porque el Padre está entregando llaves. ¿Ok? Entonces, vemos las características del vencedor, como aparece ahí en 1 Samuel 17:12. ¿Sí? David, ¿qué significa David? Amado. Primero y principal, necesito recibir el amor del Padre. Amén. Necesito recibir el amor del Padre. Hay muchos que son creyentes, pero no viven llenos del amor del Padre. ¿Por qué? Porque no se abren a recibir su amor. Sí lo reconocen como Dios porque alguien debe haber ahí, pero no lo conocen como Padre. Amén. No reciben el amor del Padre. David le llamó Abba. Y antes de que viniera Yahshua a la tierra, ¿sí? Que fue quien cumplió el propósito para abrirnos el camino al Padre. ¿Cómo hizo eso? Porque se metió en la eternidad, en el mundo del Espíritu, y pudo creer, pudo ver lo que estaba diseñado para la venida del Mesías. Creyó eso, entonces fue tenido en cuenta como hijo. Amén. Y recibió el amor del Padre. ¿Qué dice David? Aunque mi padre biológico y mi madre me dejaran, con todo, mi Padre eterno, exacto, me tomará. ¿Sí? Entonces, David significa el amado, ¿sí? Desde mi posición, y eso lo consigo desde la posición de hijo. Amén. A eso lo consigo desde mi posición de hijo, cuando la identidad del hijo fue formada en mí, desde mi comunión con el Padre. Entonces, ahí estoy en su amor. ¿Cuántos saben que el amor de Dios, el verdadero amor, ¿sí? Es una fuerza espiritual? Amén. ¿Cuántos saben que es una potencia espiritual el amor? ¿Cuántos saben que el amor me envuelve? Es una energía potentosísima que me envuelve y me cubre de cualquier demonio. Cuanto más amor del Padre tengo en mí, entonces más inmunidad tengo. Amén. Amén. Bueno, así estaba David. El efrateo, ¿sí? Significa frutífero, lleno de frutos. Estamos viendo las condiciones del vencedor, las características del vencedor. Amén. Belén, que era de donde provenía David, significa casa de pan. ¿Qué es eso? Lleno de palabra de Dios. ¿Qué venimos ministrando? Las aguas celestiales justamente están asociadas con la palabra de Dios.
Amén. ¿sí? Para poder fluir en la revelación y tener luz. ¿Mm? Y poder ser libre de todas las maldiciones y el estrago que las tinieblas generaron en mi genealogía y en mí mismo, tengo que inundarme de sus palabras. Amén. Amén. Inundarme de sus palabras. ¿Sí? Entonces venía de Belén, casa de pan, lleno de palabras. ¿Mm? Efrateo, frutífero, lleno de frutos. ¿Sí? Amado. Judá. También estaba David relacionado con Judá, que es alabanza. Él vivía en un clima de alabanza al Eterno. Amén. ¿De dónde provenía él? De Isaí. ¿Qué significa Isaí? Significa Yahweh existe. O sea, tenía una experiencia con el Dios vivo. Amén. Experiencia, no conocimiento mental solamente, experiencia con el Dios vivo. Amén. Una experiencia personal, revelación con el Dios vivo. Amén. Amado, frutífero y lleno de fruto, lleno de palabras. Vivía en un clima de alabanza. Y él provenía justamente de ser, vamos a decir, engendrado por el que tiene experiencias con el Dios vivo. Amén. Tipología de Cristo. Amén. Amén. Bien. Vamos a orar, levanten su mano ahí donde están. Padre, en tu santo y poderoso nombre, Señor, imparto la palabra, sea Amén. la siembra de estas semillas para cada uno de nosotros, Señor, transformados por tu espíritu y tus aguas como buena tierra. Padre, arados por vos, preparados, sacando, Señor, desde tu luz, tus aguas, tu viento, toda maleza, todo cardo, todo espino de los corazones, Padre, de las mentes, del espíritu, del alma, del cuerpo, para que pueda ser recibida con toda fertilidad la palabra. ¿Qué es la palabra? La semilla. La semilla es la palabra, lo que se ha soltado, para ser libre, Señor, del espíritu de deudas, para ser libre de las maldiciones de deuda y de las maldiciones de esas situaciones que venían una y otra vez, Señor, generando falta de paz, ahogamiento, oprobio, Señor, la sensación de que como que uno está ahogado en esa área de la vida. Padre, cautividades en lo que, como esos casos, Señor, donde en realidad debería ganar algo, pero ya cuando llega el sueldo, ya llega todo comido por embargaciones. Padre, sea un rompimiento en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Señor, y no solamente en el aspecto económico y financiero, sino áreas de la vida donde lo que estaba quizás de una forma escasa era la fe, era, Padre, la esperanza, los motivos de vida. El gozo, ahogado ahí por la amargura. Como dice, Señor, que cuando crecieron esos cardos y espinos, ahogaron la semilla. Muchas veces esas raíces de amargura crecen, Padre, y ahogan la buena semilla. Ahogan la semilla que debería dar fruto de gozo, de paz y de cada uno de los frutos del Espíritu. Padre, sea ahora la restauración de todo lo que fue cortado de la vid. Y sea desobstruido. Doy la orden ahora que todo monte que haya obstruido el fluir de la vida de Cristo, el fluir de la vida de la vid, sea ahora desbloqueado. Amén. Y se desata el fluir corriente de las bendiciones como aguas de vida que provienen del Cristo mismo, del Padre a través de Cristo que nos habita. Padre, todo tipo de escasez, ya sea
como dije recién, no solamente en lo económico y financiero, sino también aquel que tiene una fe escasa y siempre estaba en el mismo ciclo, del mismo nivel de fe, de valor, Padre, de abundancia en todos los aspectos. Situación, Señor, donde él estaba a través de una obra demoníaca restringida la palabra, donde estaba envuelto en un ciclo donde siempre conocía lo mismo en cuentagotas de tu palabra. Y sucedía de todo para que no conociera cualquier tipo de distracción, todo tipo de movimiento, para no nutrirse de tu palabra, para no llenarse de ella. Sea la potencia, Señor, la luz y tus aguas, generando todo lo necesario para ser libre de esos malditos ciclos de las tinieblas, donde cada vez que queríamos acordar se manifestaba lo mismo. Se ha roto en el nombre poderoso de Yeshua. Pero se ha despertado cada uno, Señor, en su espíritu, adquiriendo y usando cada uno de los armamentos que he traído luz hoy. Se ha producido el cambio de hábito, Padre, sea rompimiento en una alabanza escasa, en una oración escasa. Y no estoy hablando solamente de cantidad de tiempo, estoy hablando, Padre, de un nivel, de una adoración escasa. Padre, del tiempo escaso. De todo lo que las tinieblas habían conseguido, ya sea por derechos legales, generacionales o personales, afectar el tiempo y cada uno de los aspectos que he mencionado para evitar el desarrollo ministerial y del cumplimiento del propósito en cada uno. Padre, esos ciclos que se daban en algunos, que cada vez que lo estabas queriendo llevar a otro nivel, se producía un estancamiento y un retroceso o una parálisis. Se ha roto en el nombre poderoso de Yeshua. Ahora recibimos esta palabra. Amén. Recibimos esta luz. Amén. Sí, Señor. Padre, queremos salir absolutamente de las aguas de abajo. Amén. Y que las aguas de abajo abandonen todo nuestro ser y nuestra vida. Amén. Y entrar absolutamente en las aguas celestiales, en las aguas de arriba. Aleluya. Y que ellas nos inunden. Y ese sea, Señor, nuestro diario vivir. Sumergidos en vos. Amén. Así es. Y vos inundando todo nuestro ser. Amén. Sí, papá. Hecho está, Padre, y consumado es. Aleluya. Amén. Aleluya. Padre, oro, Señor amado, también por